Rogelio Zúñiga te presenta El Debate en la Red. Un programa donde abordaremos temas de actualidad, temas que a ti te interesan. Quédate con el periodista Rogelio Zúñiga en El Debate en la Red. La reforma constitucional en materia penal que introduce los juicios orales se halla en marcha en Nayarit, aplicándose inicialmente en delitos menores como violencia familiar, robo simple, daños en las cosas y hechos de tránsito, y en delitos de alto impacto como homicidio y abigeato, entre otros, con modestos resultados. Se trabaja aceleradamente en la capacitación de agentes del Ministerio Público, policías y juzgadores para acometer los retos que implica la incorporación de 97 delitos del fuero común al nuevo modelo de justicia. Los principios generales en que se sustenta la reforma: el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen. Los juicios orales son la solución a los múltiples problemas que se presentan en materia de justicia penal. Enseguida comenzamos. Los múltiples problemas que se presentan Y para comentar todo lo relativo al tema al cual convocamos el día de hoy, se encuentra aquí con nosotros en el estudio de la red el maestro Emeterio Mondragón Bastidas, quien es un destacado penalista nayarita, a quien por supuesto le doy la más cordial de las bienvenidas. Maestro, bienvenido, muy buenas tardes. Buenas tardes, maestro Rogelio. Pues aquí estamos comentando precisamente este gran tema que creo que es muy importante y muy imprescindible actualmente en la vida jurídica de los nayaritas, y qué decir más, no de tanto de los nayaritas. Es una reforma a nivel nacional que se llevó a cabo el 18 de junio del 2008, desde luego con la intención de la obligatoriedad de todos los estados de la República para que instauraran su nuevo modelo de sistema penal acusatorio o adversarial, en el que se implementa una nueva forma, un nuevo procedimiento, con la finalidad de que el órgano investigador de los delitos lleve a cabo su función pública de manera distinta, de manera funcional, objetiva. Y desde luego esta reforma, maestro Rogelio, tiene como finalidad, desde luego, el respeto irrestricto a los derechos humanos, como ya lo dijo, el derecho de los derechos humanos de la víctima, del ofendido, y qué no decirlo más, del imputado, quien al final de cuentas va a ser sometido a un procedimiento penal novedoso, en el que imperan los principios de publicidad, de contradicción, de concentración, de continuidad y de inmediación. ¿Esto qué quiere decir? Que todos los juicios orales van a ser públicos. Ya en el antiguo sistema mixto se establecía que desde luego las audiencias tenían que ser de manera pública, donde toda la gente tuviera el acceso en el momento de llevar a cabo una audiencia en un procedimiento penal. Pero ahora todavía se le hace mayor distinción y mayor importancia a ese principio de publicidad. Esto quiere decir que cualquier persona, cualquier individuo del público puede acceder a las salas que se están instaurando para llevar a cabo este nuevo modelo de sistema penal acusatorio. Cualquier persona puede ingresar a la sala, desde luego previa identificación, con la finalidad de que se dé cuenta que efectivamente el proceso penal va a ser de manera distinta. A ver, maestro, hay que aclarar, porque en la opinión pública existe la idea de que estos nuevos juicios serán al estilo americano, así con un nutrido auditorio, con un grupo de jurados que van a condenar o absolver al acusado. ¿Es así? Bueno, en realidad creo que este nuevo sistema de justicia penal acusatorio tiene poco de todo. No debemos olvidar que, bueno, el sistema anglosajón efectivamente se lleva a cabo un proceso penal, un juicio penal, mediante el cual 12 jurados del pueblo, 12 personas de la sociedad son quienes determinan si efectivamente una persona es culpable o inocente. En el caso particular de nuestro sistema, más bien tiene poca influencia, tiene alguna influencia del sistema anglosajón de Estados Unidos, así como de los sistemas latinoamericanos, de los países latinoamericanos, como Chile, Colombia, Venezuela,
algunos otros países de Latinoamérica que ya implementaron desde hace varios años ese nuevo sistema, donde no es efectivamente quienes juzgan 12 personas o 12 jurados del pueblo. No, en este caso es un órgano jurisdiccional, un juez o un tribunal compuesto de 3 jueces quienes van a resolver, quienes van a determinar si efectivamente una persona es o participó en la ejecución de una conducta delictiva o no. Y desde este punto de vista es el órgano judicial quien va a determinar la culpabilidad de una persona una vez que se haya llevado a cabo, desde luego, todas las formalidades esenciales de un procedimiento. Bien, maestro. El principio de inocencia y el Ministerio Público, por ejemplo, se dice que este es un gran salto cualitativamente hablando de lo que es nuestro sistema de justicia tradicional o inquisitorio a este sistema de justicia pues más democrático y transparente del que usted nos habla. El Ministerio Público se acota el poder, el monopolio de la acción penal que ha venido ejerciendo el Ministerio Público, ¿o qué función va a desempeñar? Bueno, yo creo que una vez que conocemos ya el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, nos damos cuenta que esa fue la tendencia de la reforma del 2008. Precisamente acotar esa gran fuerza que tiene el Ministerio Público para investigar los delitos y llevar a cabo actos propiamente públicos. Creo que se la acota un poco nada más, porque sigue teniendo el ejercicio de la acción penal, aunque aquí hay una novedad. También el particular puede ejercitar esa acción penal de manera excepcional. Ya lo veremos más adelante. Pero yo creo que aquí el órgano investigador, de acuerdo al artículo 21 constitucional, sigue teniendo esa facultad del Ministerio Público, y es quien determina en un momento dado, sobre todo los delitos de acto impacto o delitos conocidos como de oficio, es el órgano quien va a determinar el ejercicio o no de la acción penal ante el órgano jurisdiccional. De tal suerte que aun cuando la tendencia de la reforma fue precisamente acotar esa atribución que tiene el Ministerio Público, yo creo que en el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, que deriva de la reforma constitucional de 2008, no se le está quitando esa fortaleza, en realidad. Y sobre todo ahora que ya conocemos la función que sigue ejerciendo el Ministerio Público en el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, que es aplicable a nivel nacional, pues haciendo un análisis exhaustivo y de buena interpretación, creo que es el único órgano. Claro, existe ahora ya la apertura, la excepción a la regla de que un particular también puede ejercitar acción penal, pero aquí es exclusivamente tratándose de delitos que se persiguen por querella de parte ofendida. Ahí tenemos esa diferenciación nada más. En cuanto al principio de inocencia, maestro Emeterio, es verdaderamente importante en esta ocasión. Como tal, tenemos del otro lado que se dice que la prisión preventiva será la excepción. Entonces, háblenos un poco del principio de inocencia y háblenos también de en qué casos funcionará la prisión preventiva. Esa es una novedad muy importante que creo que se hace a partir de la reforma al artículo 1 constitucional, donde establece que todas las autoridades del país tienen la obligación de respetar los derechos fundamentales o los derechos humanos de todas las personas. Y en ese sentido, la reforma introduce precisamente esa gran importancia al principio de presunción de inocencia, en donde se establece que toda persona que está siendo señalada como probable partícipe en la comisión o en la ejecución de un delito, la autoridad tiene la obligación de determinar que no es responsable mientras tanto no se acredite lo contrario. Eso significa que eso quiere decir que el principio, toda persona que es señalada como partícipe en la comisión de un delito, debe aplicársele necesariamente este principio de presunción de inocencia. Es decir, nadie lo puede señalar como responsable, como delincuente, hasta en tanto no sea sujeto al juicio penal oral, donde el órgano jurisdiccional, llámese juez unitario o tribunal colegiado, tribunal compuesto de 3 jueces o el tribunal de juicio oral, hasta que determine que es responsable en la comisión de un delito, siempre y cuando se haya demostrado eso en el juicio, hasta entonces ya podrá ser
declarado de esa manera. Mientras tanto, durante todo el transcurso del procedimiento, debe aplicarse ese principio de presunción de inocencia. Y creo que en este momento es muy importante dejar bien claro al auditorio que en todos los procesos penales, desde el inicio de la primera etapa del juicio oral, en ese nuevo sistema, debe aplicarse necesariamente, es obligación de la autoridad aplicar, tanto del Ministerio Público como del juez, aplicar el principio de presunción de inocencia. Pero, aparte, es muy importante también dejar claro que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya dejó bien establecido este principio, inclusive en el sistema mixto todavía que se sigue llevando a cabo, como en el nuevo sistema que ya quedó debidamente expresado, tanto en la reforma como en el Código Nacional. Es una obligación de la autoridad, y por lo tanto debemos atender al criterio establecido de la Corte, que es muy esencial este principio, porque además de ya estar debidamente establecido en los criterios y en la jurisprudencia del Supremo Tribunal del país, también debemos atender a los tratados y convenios internacionales, a la Convención Americana de Derechos Humanos, que ya expresamente también tiene previamente establecido ese principio. Y la prisión preventiva, entonces, si por un lado existe la presunción de inocencia y del otro lado existe la cárcel, bueno, ¿qué justificación tiene? Precisamente ese también fue otro de los principios que se acotaron en esa reforma, de que la prisión preventiva debe ser la última forma de atacar o de imponer como una medida la privación de la libertad, precisamente atendiendo al respeto a los derechos humanos. Sobre todo aquí el Código Nacional deja bien establecido y bien claro que los únicos que donde no habrá más remedio que la prisión preventiva en los delitos de alto impacto social, como el secuestro, violación, homicidio doloso, y otros delitos por ahí que se me escapan en este momento. Pero bueno, desafortunadamente yo desde que tengo conocimiento de la reforma constitucional, siempre antes de que se publicara el Código Nacional de Procedimientos Penales, siempre se dejó muy claro que la prisión preventiva iba a ser la última medida de aplicación a las personas que cometieron un delito. Sin embargo, en la realidad no se hizo de esa manera, porque se sigue aplicando hasta la fecha la prisión preventiva. No obstante, el juzgador, yo creo que aquí es bien importante que se establezca que no necesariamente tiene que ser la prisión preventiva la única medida. Hay otras medidas cautelares establecidas en el Código que se pueden aplicar sin necesidad de llegar a la prisión preventiva. No obstante, no se hizo de esa manera, maestro. Sigue existiendo como medida primera la prisión preventiva. Entonces, creo que aquí sí es importante aclarar que la reforma, no obstante también que se llevaron a cabo diversos eventos en los congresos estatales para opinar, dar su punto de vista, el Código Nacional al final de cuentas establece la prisión preventiva. Aun cuando también en un capítulo especial dice que solamente en los delitos de alto impacto social se aplicará esa medida, pues en la realidad es diferente. Hay que ser claros, se aplica. Maestro Mondragón, esto sería que en los casos de delitos no graves el imputado podría presentarse a responder por un hecho determinado e irse a su casa y esperar el juicio. Bueno, aquí, qué bueno que me hace esa pregunta, maestro Rogelio, porque el propio Código Nacional de Procedimientos Penales por ahí establece algunas medidas, y hay que hacerlo público y claro para el auditorio, de que no obstante que se establece la prisión preventiva en el nuevo sistema penal acusatorio de corte oral, es posible que se lleven a cabo por ahí, tratándose de delitos no considerados por la ley como graves, figuras como los acuerdos reparatorios, ¿sí? O la suspensión condicional del proceso. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que una vez que las partes, en este caso, la víctima o el ofendido de un delito y el imputado, con la autorización del Ministerio Público, que es el órgano investigador, se puede llegar a un acuerdo reparatorio, por ejemplo, donde se establezca la forma. Sobre todo, hay que aquí aclarar la importancia que se suscita en este nuevo modelo del concepto de la reparación del daño.
que, bueno, en muchas ocasiones las víctimas o los ofendidos de un delito, lo que se persigue siempre, sobre todo en delitos patrimoniales, es que se le repare el daño que se le causó en la comisión de un delito de corte patrimonial. Y entonces lo que se busca es llegar a un acuerdo reparatorio donde la víctima o el ofendido obtenga la restitución del daño patrimonial que se le hubiera ocasionado y, bueno, en un momento determinado ya que se termine el proceso penal en esas condiciones, siempre y cuando el imputado cumpla con los acuerdos que se hubieran establecido. Me parece sin duda de suma importancia esto relativo a los acuerdos reparatorios, también el procedimiento abreviado, pero de esto y más vamos a hablar después del corte comercial. Se encuentra con nosotros para hablar de ello el penalista Emeterio Mondragón Bastidas. Continuamos en el estudio de Alica Medios, la entrevista aquí en el debate por la red con el maestro Emeterio Mondragón Bastidas, destacado penalista Nayarit. El tema es los juicios orales. Maestro, por supuesto que cambia radicalmente también la integración del procedimiento acusatorio. ¿Cuáles son las novedades que nos presenta este nuevo procedimiento? Pues bien, yo creo, maestro Rogelio, que aquí es bien importante dejar bien claro a la gente, al auditorio, que efectivamente ya el nuevo proceso penal cambia radicalmente, porque, bueno, estamos acostumbrados todavía y todavía nos vemos ahí los compañeros litigantes que van a ver sus asuntos penales a los juzgados de esta ciudad. Creo que todavía no nos acostumbramos al nuevo sistema, porque seguimos todavía viendo muchos expedientes de 2-3 tomos. Yo creo que nunca vamos a terminar con estos. Y la novedad ahora es de que, bueno, el procedimiento, el nuevo sistema penal acusatorio cambia radicalmente, sobre todo en el juicio, en el procedimiento. No debemos olvidar que el procedimiento penal se componía antes, o se compone todavía en los juicios del sistema mixto, de 5 periodos. Ahora ya no, ahora ya nada más son 3 periodos. Y tenemos ahora con el nuevo paradigma es la etapa inicial, ¿sí? La etapa inicial, que es el procedimiento cuando se inicia, desde luego. Luego viene la etapa intermedia, ¿sí? Y luego al final viene la etapa del juicio oral propiamente, donde ya va a conocer un juez de manera directa, de manera personal, sobre el debate que se va a llevar a cabo entre el Ministerio Público o el fiscal acusador y el imputado y su defensor. Desde luego que estas 3 etapas o fases del procedimiento, que es la etapa inicial, la etapa intermedia y la etapa del juicio oral, entre cada una de estas, desde luego que se llevan a cabo diversos procedimientos tendientes a solucionar el conflicto penal de una manera distinta. De ahí que, bueno, tengamos distintas figuras entre una etapa y otra, que se van dando de manera exhaustiva, pero entre cada una de estas se llevan a cabo. Por ejemplo, en la etapa inicial tenemos la etapa el periodo de investigación donde el Ministerio Público lleva a cabo, precisamente ante la presentación de una denuncia o querella, la etapa de investigación. Y esa etapa de investigación se compone de 2, la etapa de investigación inicial y la etapa de investigación complementaria o judicializada. Sin duda la gran novedad, pues, es la oralidad. Así es. Esta se aplica durante las 3 etapas. Bueno, la oralidad es es en todo el procedimiento. Precisamente por eso es el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, adversarial y oral, porque ya la oralidad es la esencia del procedimiento. Aquí no hay otra cuestión que, bueno, cuando se presenta una querella, bueno, alguien da aviso a la autoridad de que se cometió un delito y el Ministerio Público inmediatamente debe tomar participación. Y ahora ya no toma declaraciones. El Ministerio Público no se va a encargar de tomar declaraciones, sino de entrevistar a las personas. En primer lugar, quien comparece ante el Ministerio Público a formular una denuncia o querella, le van a hacer una entrevista. Y esa entrevista va a quedar registrada en un documento, desde luego, porque se tiene que tener un archivo. Ahora ya no hablamos de un expediente, ahora ya vamos a hablar de una carpeta de investigación, donde va
a prevalecer, desde luego, la oralidad. ¿Por qué la oralidad? Porque todo tipo de petición o audiencia que se lleve a cabo ante la autoridad judicial tiene que ser de manera oral, previa petición del Ministerio Público o del imputado para que comparezcan ante la presencia del órgano judicial para llevar a cabo la audiencia de la diligencia que se pretenda llevar a cabo. Desde luego tiene que ser mediante la oralidad. Y entonces aquí precisamente prevalece el principio de inmediación. ¿Esto qué quiere decir? Que el órgano judicial, el juez propiamente es quien va a tener esa actuación de manera directa con las partes. Aquí ya no va a ser la intervención de un secretario quien celebre una audiencia, no. Ya no, por eso se llama el principio de inmediación. Ya no va a mediar ninguna persona entre el ofendido o la víctima con el imputado mediante otra persona que no sea propiamente el juez. Y aquí es bien importante, maestro, señalar que aquí tenemos dos tipos de jueces, o tres tipos de jueces, mejor dicho. El juez de control, que es el que va a conocer en primera instancia de lo que es la etapa de investigación, hasta antes de que se lleve a cabo el juicio oral. Una vez que se pase a la etapa de juicio oral, ya tendrá que conocer un juez distinto, una persona distinta, un órgano judicial distinto al que conoció y que es llamado el juez de control. Tenemos los jueces de control y los jueces de juicio penal propiamente. Al margen de que, bueno, tenemos un tercer juez que es el juez de ejecución de las sanciones penales, pero ya es otra etapa un poco relacionada con lo mismo, pero yo creo que no es muy esencial hablar en este momento del juez de ejecución o encargado de vigilar la ejecución de la sanción penal que se hubiera impuesto. Aquí es muy importante primero hablar del juez de control y del juez que va a llevar a cabo propiamente el juicio oral. ¿Qué valor van a tener las diligencias que realiza el Ministerio Público? O sea, por ejemplo, sabemos que en la actualidad hasta puede ser que tome alguna confesión, alguna declaración confesoria, etcétera. ¿Qué valor tendrá en el juicio las actuaciones del Ministerio Público, maestro? Bueno, las actuaciones, creo que sí es muy importante aclarar esto, maestro, porque las actuaciones que lleva a cabo el Ministerio Público Investigador sí tienen importancia, sí son actuaciones que tienen gran relevancia, es más, son de vital importancia para el juicio. Pero hay que aclarar, es bien importante la forma y el modo de llevar a cabo las actuaciones, porque como hace un momento lo dije, ellos ya no tienen la facultad de tomar declaraciones. No, las declaraciones se tienen que hacer directamente, en todo caso, o ante el juez de control o ante el juez de juicio oral. ¿Qué va a pasar? Al momento de que el Ministerio Público esté llevando a cabo una investigación por la comisión de un delito, lo que tiene que hacer es entrevistar a quienes de una manera o de otra tengan alguna intervención. En este caso, la persona o personas que comparezcan ante el Ministerio Público a formular una denuncia o una querella por la comisión de un delito y señalar a un probable partícipe en esa ejecución, tendrán que el Ministerio Público solamente toma entrevistan a la persona y desde luego que van a narrar las circunstancias y la forma de cómo se verificó ese evento delictivo. Pero aquí hay que aclarar que el único órgano que tiene la facultad de recibir una declaración es el juez de control. Pero fíjese que el Código Nacional de Procedimientos Penales establece una excepción a la regla. Mejor dicho, esa declaración que pueda hacer el imputado tiene que ser necesariamente ante el juez de control, no ante el Ministerio Público, porque si el Ministerio Público le recaba una declaración y sobre todo que sea una declaración confesoria en la participación de un delito, esa actuación es nula de pleno derecho. Así lo establece la Constitución, así lo establece los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Código Nacional de Procedimientos Penales, que nos establecen las reglas y las formas de cómo se debe llevar a cabo la investigación. Entonces, sí tienen valor jurídico las actuaciones del Ministerio Público siempre y cuando se lleven a cabo a través de las formalidades esenciales que establece el propio Código, pero no puede recabar una declaración confesoria.
Las declaraciones la solamente... tortura, la incomunicación, definitivamente desaparece. Bueno, la tendencia de este nuevo sistema es que desaparezca la tortura, ¿sí? Porque, vamos, aquí se tiene que también atender al principio constitucional del debido proceso. Es decir, el Ministerio Público y el juzgado, el juez de control, tienen que llevar a cabo las formalidades esenciales de un procedimiento y no deben de apartarse de ahí. Que si lo hacen, el mismo código ya está estableciendo que las actuaciones que se practican de manera distinta a lo que establece la propia ley serán declaradas nulas, de tal suerte que no se puede incomunicar a una persona. Ya la ley, ya la Constitución lo establece, los criterios de la Corte lo establecen, el Código Nacional lo ha establecido ya de manera esencial, que desde que una persona o personas están siendo detenidos por haber sido señalados como personas que intervinieron probablemente en la comisión de un delito, desde el momento mismo en que son puestos a disposición del Ministerio Público, tienen el derecho de estar asistidos de un defensor público o de un defensor particular. Y entonces la autoridad del Ministerio Público no puede llevar a cabo ninguna actuación, en este caso del imputado, si no es en presencia de su defensor. Entonces, desde el momento mismo en que una persona está a disposición del Ministerio Público, tiene que estar asistido de un defensor. Si no es así, y si se le recaba un dato, si se le recaba alguna declaración, esas declaraciones son nulas. Son nulas de pleno derecho porque así lo establece la Constitución, la reforma constitucional y además la Convención Americana de Derechos Humanos también. Así está previamente establecido en los artículos 7º y 8º de la Convención Americana, que llamado Pacto de San José. El procedimiento abreviado. ¿Esto significa que así en un 2x3 algún imputado podrá resolver su situación jurídica? Sí, porque la tendencia del nuevo sistema penal adversarial es precisamente disminuir los plazos del tiempo que dura un procedimiento penal, un proceso penal, porque pues en la actualidad hay que decirlo y ser claros. Tenemos expedientes que tienen 3, 4, 5 y hasta 8 años que todavía están ahí pendientes y el imputado en este caso no sabe todavía, desconoce la situación jurídica. Ahí está privado de la libertad, está interno en una cárcel, pero no sabe su situación jurídica porque no le han dictado sentencia. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es la finalidad? Pues que el procedimiento penal dure lo menos posible, que los juicios se terminen rápido, atendiendo al principio constitucional establecido en el artículo 17, que dice que la justicia debe ser pronta, rápida y expedita. Y entonces la finalidad del proceso del juicio penal oral es precisamente terminar con esos expedientes que duran una eternidad. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos el procedimiento abreviado establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales, donde se tienen que cumplir ciertos requisitos que la misma ley establece para que una persona, para que el imputado pueda acogerse a ese procedimiento que se llama el procedimiento abreviado. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, miren, aquí hay que ser bien claros. Aquí, para que proceda un imputado llegar a un procedimiento abreviado, tiene que haber un reconocimiento de participación en la comisión de una conducta establecida en la ley como un delito. Tiene que haber un reconocimiento. No tanto que haya una confesión, hay que ser claros, sino simplemente que el imputado diga: sí, yo participé en la comisión de ese delito, sin más averiguaciones que eso. Que reconozca su participación, ¿sí? Y aquí hay que dejar en claro que hay dos formas de acceder a ese proceso abreviado, a ese procedimiento abreviado. Primero, para que una persona pueda acceder a este beneficio, porque sí es un beneficio, hay dos formas. Primero, cuando se está investigando un delito que se persiga por querella, es decir, que no, mejor dicho, cuando se está investigando ya un proceso, un delito, donde la pena que se vaya a imponer al imputado que haya intervenido en la comisión de ese delito
no sea mayor la media aritmética a 5 años de prisión que le pudiera corresponder por su participación en ese delito, tiene aquí hay dos aspectos. Primero, si el delito es culposo, se le puede reducir la pena o la sanción hasta la mitad de la que le pudiera corresponder. Y si el delito es doloso, entonces ahí, siempre y cuando no exceda la media aritmética de 5 años, entonces la reducción que se le hace, porque es una reducción de la sanción, es hasta las 2/3 partes de la pena que pudiera imponérsele, que le pudiera corresponder. Eso es tratándose de delitos cuya pena no exceda en la media aritmética de 5 años. Y en todos los casos restantes, es decir, si ya se excede de ese medio aritmético y tratándose de delitos culposos, aquí ya la reducción va a ser menor. Ahí también va a ser la media, la mitad, nada más. Pero si se trata de delitos dolosos, que exceda la penalidad mayor a 5 años, la media aritmética, ya nada más se le va a reducir 1/3. 1/3 de la pena que pudiera imponerse. Y entonces es un beneficio que se le da al imputado que de propia voluntad y previa autorización del Ministerio Público y sin que haya una oposición de la víctima o del ofendido del delito, se acude ante el juez de control y se establece, el Ministerio Público hace la petición ante el juez de control de que va a haber, se va a solicitar el procedimiento abreviado, porque ya va a haber reconocimiento del imputado en la participación en la comisión de ese delito. Pero esa aceptación tiene que ser hecha frente al juez de control. Y entonces de esa manera ya se accede a él, se termina el proceso rápido, se le impone la sanción por parte de la autoridad, que sería en este caso el juez de control, ¿sí? Y pues ya a cumplir su pena. Pero aquí hay algo bien importante, maestro, que debemos dejar en claro. Lo fundamental para que también haya el acceso a este procedimiento abreviado, es importante que se establezca la forma y circunstancias de cómo se va a hacer la reparación del daño a la víctima o al ofendido del delito. Es uno de los requisitos primordiales. Ya va implícito ese compromiso. Así es, la ley lo establece, el código lo establece, que tiene que establecer la forma y las circunstancias de cómo se va a reparar el daño. Porque por ejemplo nos podemos ejemplificar en un delito de homicidio intencional, por ejemplo, no calificado. Pero bueno, ponemos como ejemplo un homicidio intencional donde la penalidad es de 10 a 16 años, ¿sí? Y aquí en este caso, bueno, si se somete a un procedimiento abreviado donde el Ministerio Público va a solicitar precisamente ese procedimiento, ¿por qué? Porque ya hay aceptación del imputado en la comisión de ese delito, y entonces el Ministerio Público, tanto el Ministerio Público como el juez, tienen que dejar bien claro la forma de cómo se va a reparar el daño, porque es fundamental. Es uno de los requisitos de los fundamentales, cómo se va a reparar el daño. En este caso sería el daño material y quizá el daño psicológico, ¿sí? Entonces hay dos tipos de daños que se tiene que cumplir ahí. ¿Significa que el interesado, que el imputado va a pagar así en una sola exhibición los, no sé, 100, 200, 300 mil pesos para reparar el daño? ¿O significa que en los acuerdos va inmersa la posibilidad hasta de plazos, de abonos? Puede ser de manera inmediata en una sola exhibición, o puede ser en varias exhibiciones. La ley establece, el código establece que puede ser en varias exhibiciones. Desde luego que se tiene que establecer de manera debida, y bueno, todas las actuaciones que se llevan a cabo ante el juez de control y ante el juez de juicio oral tiene que estar, ya lo sabemos, el código lo establece, la ley lo establece, que tiene que estar todo bien registrado, porque en las salas donde se llevan a cabo los juicios hay cámaras que están grabando todas las actuaciones, y entonces queda todo bien registrado ahí. Y entonces, bueno, pues si ya se va a llevar a cabo el procedimiento abreviado, desde luego que el imputado tiene que obligarse a cumplir con este concepto de la reparación del daño, ya sea en una sola exhibición o ya sea de manera periódica, siempre y cuando no
rebase un tiempo considerable para cumplir con ese compromiso. ¿Estaría de acuerdo usted en el hecho de que la reparación del daño constituye un rezago en la justicia penal en nuestro país? Porque se ha trabajado siempre por la medida carcelaria. Si me permite, hablaremos de esto después de una pausa. Volvemos enseguida. En un momento continuamos con más de El Debate en la Red con Rogelio Zúñiga. Estamos llegando a la etapa final del debate en la red, hoy con la visita en el estudio del maestro Mondragón Bastidas, quien es un destacado penalista nayarita y con quien hemos venido charlando en relación a los juicios orales que, por cierto, están ya en marcha en Nayarit, aunque de forma experimental. Comentábamos antes de ir al corte que el tema de la reparación del daño parece ser el gran tema por los pendientes y los rezagos que nos deja en el sistema de justicia tradicional nuestro. Así es, maestro Rogelio Zúñiga. Bueno, creo que el tema de la reparación del daño es algo muy, muy esencial, muy fundamental, porque fíjese que la reforma precisamente establece como uno de los principales proyectos o planes, precisamente como usted lo dijo inicialmente en el programa, que uno de los principales aspectos fue eso, no dejar a la víctima a un lado, ni a la víctima ni al ofendido en la comisión de un delito. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, la ley actual, o el Código Nacional de Procedimientos Penales ya establece precisamente eso, ¿no? Como un aspecto fundamental, la reparación del daño, el cumplimiento del pago de la reparación del daño. ¿Por qué? Pues porque sabemos que del sistema inquisitorio o en el sistema mixto, esa es una grave deficiencia que todavía estamos viviendo, porque desde luego que lo primero que se ve en un juicio penal en el sistema mixto es la persona que está privada de su libertad lo que quiere salir, y sale, siempre y cuando cumpla con sus obligaciones, desde luego. Pero la reparación del daño no tiene gran irrelevancia ahí. ¿Por qué? Porque lo dejan hasta el último, lo dejamos hasta el último. Es decir, esto se está ya reclamando en la etapa de ejecución de la sanción. Y entonces ya existen criterios de la Corte que dice, bueno, si alguien está privado, si el inculpado o el sentenciado está cumpliendo o ya cumplió con la pena privativa de libertad, la pena de prisión que se le impuso, bueno, pues ya déjalo libre, órgano judicial. Oye, pero falta la reparación del daño. Bueno, esa que la reclamen en la etapa de ejecución, porque ahí tienen expedito el derecho la víctima o el ofendido. Y entonces no existe la importancia que ahora en el sistema, en el nuevo sistema penal acusatorio, lo fundamental es precisamente cuidar y proteger los derechos de la víctima o el ofendido de un delito. ¿Esto qué quiere decir? Pues que se establece la condición fundamental de que si hay un acuerdo reparatorio, primero, bueno, cumple con la reparación del daño. Que si hay una suspensión condicional del proceso, igual. Lo fundamental es, primero cumple con la reparación del daño y de esta manera, como condición, terminamos el procedimiento. ¿Sí? Y entonces aquí, bueno, se le da una gran relevancia. La misma reforma lo establece, el código lo prevé. Lo que no está pasando todavía en el sistema mixto o inquisitorio. ¿Habrá, dígame, maestro, la posibilidad de que algún imputado por una determinada conducta delictiva pueda, con la sola reparación, resolver su situación penal? Claro, sí, claro, desde luego, como ya lo dejamos bien claro hace un momento, existen los acuerdos reparatorios, donde aquí, como lo dije, lo fundamental es restituye el daño patrimonial que ocasionaste y ahí se termina el proceso. Inclusive también, bueno, ya se nos está acabando el tiempo, pero también existen los medios alternativos de solución de conflictos penales. Esto no está establecido en el Código Nacional, está establecido en una ley especial que se llama precisamente Ley General de Medios Alternativos de Solución de Conflictos, donde las partes que intervienen como sujetos del procedimiento, llámese víctima, ofendido o imputado, pueden llegar a un acuerdo mediante el procedimiento de conciliación o mediación, donde, como usted lo dice, maestro, mediante ese acuerdo de voluntades, mediante ese convenio,
desde luego cumpliendo con el pago de la reparación del daño, ahí se termina el juicio, ahí se termina el procedimiento y ya el imputado, bueno, ya no tiene ningún problema, ya no tiene que acudir ante ninguna autoridad porque ya se cumplió con el objetivo. ¿Cuál? Reparar el daño mediante ese acuerdo y el juicio se termina ahí. El procedimiento se termina. Entonces yo creo que es bien importante, en este momento ya en la Fiscalía se están llevando a cabo esos acuerdos de conciliación, esos acuerdos de mediación donde se firma un convenio entre las partes contendientes y ahí se termina el asunto. Lejos de ir a un juicio, lejos de ir a una investigación que, bueno, debiera llevar a cabo el Ministerio Público mediante sus actuaciones, mediante las facultades de actuación que tiene, bueno, ahí se terminaría el asunto o el conflicto. Hablamos de un nuevo sistema de justicia penal, de una nueva terminología, de 3 nuevas etapas del procedimiento en lugar de 5, y bueno, y de los acuerdos reparatorios, las posibilidades de acudir a los medios alternos. Esto definitivamente plantea la necesidad de forjar un nuevo modelo de abogado, maestro. Bueno, yo creo que los abogados tenemos la obligación de capacitarnos, de conocer con toda relevancia el nuevo sistema de justicia penal adversarial. Es una obligación. Yo creo que si queremos intervenir y participar como abogados en el sistema penal, tenemos que capacitarnos, tenemos que conocerlo, tenemos que ponernos a estudiar. Y sobre todo, bueno, inicialmente usted dijo, ¿es la panacea? Yo creo que no es la panacea porque creo que nos va a costar mucho trabajo cambiar del sistema mixto al sistema adversarial oral. ¿Por qué? Es una nueva cultura, maestro. Tenemos que capacitarnos, tenemos que conocerlo. Ahorita, en este momento, ya conocemos el sistema inquisitorio. Ya sabemos qué hacer y qué no hacer en ese modelo. Claro, solemnidad del procedimiento, desde luego, artículo 14 constitucional. Pero en este nuevo sistema tenemos que capacitarnos los abogados si queremos intervenir y hacer bien las cosas. Porque no debemos olvidar que nuestra obligación es, las personas ponen en nuestras manos su libertad, su patrimonio y a veces hasta la vida. Y entonces nuestra obligación como juristas es capacitarnos y conocer de manera precisa este nuevo sistema penal acusatorio para intervenir en él y hacer bien las cosas. A 3 meses y pico de que se ponga en práctica ya la totalidad de este nuevo sistema de justicia, ¿considera usted que los operadores, los agentes del Ministerio Público y el cuerpo de juzgadores estén ya debidamente preparados, los recursos materiales, las instalaciones, las salas de juicio oral? Maestro. Siendo claros, objetivos y transparentes, yo creo que no. No. Esto, como ya lo comenté, requiere de mucha preparación, de mucha experiencia. Yo creo que con el paso del tiempo vamos a adquirir experiencia. No es la panacea. Tenemos que ir caminando poco a poco. Claro, la obligación de los órganos que participamos, es de vital importancia la capacitación. Y a través del paso del tiempo creo que vamos a ir mejorando y haciendo un procedimiento bueno, positivo, objetivo y que se cumplan con todos los principios y las expectativas que se establecieron en la reforma del 2008. Entonces yo creo que nos va a faltar. Nos falta en este momento todavía. Nos falta, hay que ser realistas, nos falta. Pero yo creo que con el paso del tiempo vamos a ir mejorando y perfeccionando la forma de enjuiciar o de someter a un procedimiento penal a quien por mala fortuna intervino en la comisión o en la ejecución de un delito. Esa es la realidad. A manera de conclusiones, quisiera decirnos algún mensaje. Bueno, yo creo que aquí es bien importante para todos los abogados y todas las personas que nos escuchan que nos adaptemos a este nuevo sistema. Nuestra obligación es capacitarnos, estar latentes en el desarrollo del nuevo sistema penal acusatorio y bueno, hacerles saber a la sociedad y a los radioescuchas, a los televidentes y radioescuchas que pues estamos integrados ya a un nuevo sistema de justicia penal, que es bien importante también que la sociedad lo conozca. Y si no podemos estar bien informados, bueno, creo que nuestra obligación como juristas es ir haciendo público y haciendo el conocimiento de nuestros clientes y de la sociedad en general este nuevo sistema, para que vean que, bueno, ahora la tendencia también es que haya respeto a los derechos fundamentales de las personas. Gracias, maestro. A usted que nos escucha y que nos ve, quiero decirle que estamos llegando al final de esta nueva edición del Debate en la Red. Hoy nos acompañó del estudio el maestro Emeterio Mondragón Bastidas, abogado penalista, el tema que abordamos, los juicios orales en Nayarit. Gracias, hasta la próxima.
Debatimos temas de actualidad, de importancia social. El debate en la red. Nos escuchamos la próxima emisión. El debate en la red con Rogelio Zúñiga.